fallecieron aquí en toda la nación americana. Es mucho decir. Yo espero el día que digan ya 0 en la nación americana. Aquí en el condado ha estado varios días con 0 fallecidos. Y es una bendición. Yo he sido, la gracia de Dios nos está acompañando. Y cada día va mejor. La gente se sigue vacunando. Y la incidencia sigue bajando cada día más. Bien, esta porción que leyó César, muy bien leída, hermano, lo felicito, porque es bien difícil esos nombres, los nombres que están ahí, pero nos habla de un conflicto, y yo quisiera decirle que ante esos conflictos yo no quisiera leerlo, ya vamos a dejarlo ahí, pero sí quisiera citar un versículo en Zacarías, capítulo 4, versículo 6. El libro de Zacarías, de los profetas menores del Antiguo Testamento. En el capítulo 4, el versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Siempre cantamos ese corito que dice: no con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y siempre nos acordamos de eso. El asunto es que seguimos hablando acerca de la historia de Abraham. Estos capítulos nos hablan de Abraham, y Abraham es un hombre muy importante. Fue el hombre que Dios escogió soberanamente para traernos al Señor Jesucristo y a la salvación. No en vano dice la promesa del pacto de Abrahámico, el pacto abrahámico, que dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Y ahí estamos incluidos nosotros también, aquí. ¿O no? Nosotros estamos siendo bendecidos por Dios por medio de Abraham, por Abraham. O sea que Abraham podemos llamarle el padre de la fe. De la fe de la iglesia, del Señor Jesucristo ha venido. Y hoy, precisamente en el día de los padres, Abraham es el padre de toda la fe. El padre de que nosotros hoy tengamos una relación, no una religión, una relación con Dios, porque de eso se trata. A través de Abraham nosotros hoy podemos conectarnos con Dios y ser hijos de Dios. Qué bueno es saber que somos hijos de Dios, porque Abraham fue ese hombre que Dios escogió para bendecir a toda la humanidad, para decirte a ti y a mí, por medio de la descendencia que vino a nacer el Señor Jesucristo en la ciudad de Belén. Los muchachos que están estudiando saben que cuando hablamos de nacimiento tenemos que pensar en Belén, en la ciudad de Belén, para que hoy así nosotros tengamos una salvación y vida eterna. Si tenemos salvación y vida eterna, se debe a Abraham, que fue el hombre que Dios escogió para traer bendición a todas las familias, porque así es que está en el original, a las familias de la tierra. Se traduce en naciones porque es igual, pero son a las familias de la tierra. Por eso hoy no vamos a hablar de guerra, como está ahí en la porción. Yo quisiera enfatizar este tiempo que vamos a pasar aquí, que lo vamos a cortar un poquito por el asunto del almuerzo, del lunch. Hablarlo acerca de la vida de fe de Abraham. Abraham fue un hombre de fe extrema. Abraham fue un hombre de una fe grande. Yo hablé de eso aquí, que hay fe pequeña, hay fe grande. Pues Abraham fue un hombre de una fe inquebrantable, incuestionable.
con Dios. En Gálatas, me gustaría que lo buscaran por ahí, capítulo 3 y el capítulo 4 de Gálatas están dedicados a Abraham y al pueblo de Israel. En el capítulo 3 de Gálatas, yo creo que Abraham es el único que se le dedican 4 capítulos del Nuevo Testamento exclusivamente dedicados a la vida de Abraham. Y esto es uno, el capítulo 3 de Gálatas. Verso 6. Capítulo 3 dice, así Abraham le creyó a Dios. Miren, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, a lo que Dios dice. Vuelvo y repito eso, no es lo mismo usted creer en Dios que creerle a Dios, a lo que Dios dice. Y Abraham fue así. Abraham le creyó a Dios. Pueden haber dos tipos de personas. Y una persona le dice, hermano, yo vengo mañana a las 10 de la mañana aquí en el templo. Nos vemos a las 10 en punto. Yo que me gusta ser puntual, llego a las 9:45, 9:30. Y me dan las 10 y no ha llegado el hermano. Llega a las 10:30 tampoco. Y ya a las 11 yo me estoy desesperando. ¿Qué pasó con ese hermano? ¿Es creíble? No. Falló. Entonces la próxima vez que ese hermano me diga, hermano, nos vemos allí en la iglesia mañana a tal hora, yo voy a desconfiar. Porque no es confiable. Pues Dios no es así. Dios nos dice y así es. Y Abraham le creyó a Dios y le fue esa creencia a Dios, a lo que Dios decía. Lo justificó, es lo que dice la palabra, lo hizo salvo. No por las obras, no por lo que él hiciera, porque todos somos malos, sino por la fe, porque la fe es la que salva. Usted no hace nada con portarse bien, eso no sirve delante de Dios. Es creerle a Dios. Creerle a Dios. Que si Dios le dice, usted tiene que bautizarse, bautícese, pues yo le creo a lo que Dios dice. Si Dios me dice, yo siempre pongo ese ejemplo, que salga por ahí, por esa puerta, para que salga. ¿Cómo yo puedo un día abrir por esta puerta y salir por otra? Y eso es lo que el hombre hace. No le creen a Dios. Pero Abraham sí le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y dice el versículo 7, saber por tanto que los que son de la fe, estos son aquellos que se le llaman como hijos de Abraham, porque él es el padre. Y si él es el padre, nosotros somos hijos en la fe de él. ¿Verdad? Y dice el 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar, de salvar solamente por la sola fe al hombre, y no por obras. No porque usted se porte bien, sino por la fe incuestionable, inquebrantable y obediente, de que lo Dios dice, yo lo hago. A los gentiles le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán, ¿qué? Benditas todas las etnias. Dice nación y ahí, pero la palabra es familias de la tierra. Es lo mismo. Todas. Y ahí estamos incluidos nosotros, aquí en Mission. Ahí estamos, en ese paquete. Estamos incluidos nosotros. Yo quiero decirle, hermano, que los hombres naturales son aquellos que no creen en Dios. Y si creen es de boca nada más. Nada más de boca. Que son los hombres que no se arrepienten. Usted se cansa de hablarle de Dios y están en otra frecuencia, están en otra onda. Son personas enemigas de Dios, yo digo, enemigas de la cruz de Cristo. Andan en otra cosa.
hacen guerras cruentas, se matan uno con otro, tiran bombas. Injusto. Frecuentemente, y es triste decirlo, yo oigo y veo en la televisión de locos, porque son locos, que cogen un fusil, un arma semiautomática y matan 10, 20, 30, 40, una sed de sangre. Ese tipo de gente, sin misericordia. Dejan una secuela de ruinas y destrucción de vidas y bienes que no tiene que ver nada con las guerras espiritual que se menciona aquí. Para los creyentes que libramos otra guerra, porque estamos en guerra, que se llama la guerra espiritual, la guerra contra el mismo diablo, la guerra contra el pecado, la guerra contra la carne. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Y debemos, como soldados, conocer las estrategias y las artimañas del enemigo, que dice del mismo diablo, que nuestro archienemigo, enemigo de Dios y enemigo de las almas, y estar preparado, porque el diablo no duerme, hermano, el diablo no duerme, siempre anda buscando a quien devorar, a quien comérselo vivo, a usted y a mí. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro nos manda allí que seamos sobrios y velamos. El sobrio es que usted se mida en lo que va, que analice primero, que piense primero cómo está su vida, cómo se está comportando. Y vele. Velar quiere decir, mire, esté observante, esté vigilante, porque vuestros adversarios, el diablo, nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor siempre buscando a quien destruir, a quien destruir. Y en Efesios capítulo 6, versículo 12, la palabra dice, porque no tenemos guerra contra sangre y carne, o sea, no es contra los hombres, no es contra los humanos, sea quien sea, sino que nuestra guerra es contra principados. Y yo hablé de quién eran los principados. Son entidades enemigas de Dios y de nosotros. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, del mismo infierno, de este mundo, y contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Preciados hermanos y hermanas, los creyentes de hoy, cada uno de nosotros estamos confrontando esa guerra espiritual. Usted tiene que estar consciente de eso, porque si no viene el diablo y se lo traga vivo. Y esa guerra es permanente, es noche y día, a través de los bombardeados, a través de los pensamientos, de los medios, del internet, del YouTube, de Facebook, de cada una de esas cosas. Y solamente nosotros podemos salir victoriosos, solamente confiando en Dios, dependiendo de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, del mismo diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, y contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, hermanos, preciados hermanos, necesitamos aprender de los principios que usa Abraham en el capítulo 14 de Génesis, en la guerra que él usó, y aplicarnos a nosotros, no una guerra cruenta y de odio, sino una guerra espiritual, que son los mismos principios. Y yo quisiera presentar algunos principios que usted y yo podemos usar hoy en esa guerra contra el diablo, contra huestes espirituales de maldad, las regiones celestes. En primer lugar, vemos que habían 4 reyes que pelearon contra otros 5 reyes. Los 4 eran que en el versículo 1 dice que en los tiempos de Amrafel, que era el rey de Siná, Arioc, que era el rey de Lazar, y Kedor, Laomer, que era el rey de Elán, y Tildar, rey de Goín, que eran de las tierras de Babilonia e Irak, que estaban allá, en el este, en el oriente. Ellos habían conquistado hacía 12 años a los reyes donde vivían Lot, que lo vamos a mencionar ahorita. Y allí ellos no era una semi-dominación, porque lo que hacían era que le cobraban impuestos, lo grababan, le hicieron gravamen. Tú todos los años tienes que darme tanto. Nosotros venimos y buscamos eso y ya todo está resuelto. Bueno, dice la Biblia que ellos se cansaron de pagar, pero hasta aquí llegamos y se armó una guerra ahí. Porque en el versículo 2 dice: estos vinieron e hicieron guerra contra 5 reyes que habían en la tierra de Palestina, donde vivía Lot, que era Bera, rey de Sodoma, y Lot vivía en Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Ama, y Semeber, rey de Seboín, y Bela, rey de Zoar. Eran pequeñas ciudades donde habían estos reyes. En tercer lugar, la batalla se llevó a cabo en el valle de Sidín, donde está ahora el Mar Muerto, o el Mar Salado, que dice la Biblia. Todo esto se juntaron allí en Sidín y tuvieron esta gran batalla. El cuarto principio que encontramos allí es que la causa de la guerra fue una rebelión. Ellos lo habían dominado, los reyes de Oriente, y habían exigido el pago de una cuota, de un impuesto que tenían que pagar todos los años, pero como el income tax, que tenían que rendirle cuenta y pagarle una tarifa, y eso lo hicieron durante 12 años. Habían sido dominados y tributados estos 5 reyes de Palestina. En el año 13, estos reyes se cansaron de pagar este impuesto y se rebelaron contra los reyes de Oriente, los opresores, y vino una guerra. Ahora, ¿qué pasó en esa guerra? Los reyes de Oriente dominaron, a pesar de que eran 4, pero eran más poderosos, sumamente poderosos, y vinieron y barrieron con los reyes de Palestina y lo vencieron. Y lo interesante es saber que allí se fue Lot, porque lo vivía allí en el mundo, y corrió la consecuencia, porque a Lot fue cogido preso y se lo llevaron. Dice en el versículo 12, si usted tiene la Biblia ahí, 14 de Génesis, versículo 12, que tomaron también a Lot
hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Y qué interesante, y sus bienes, los bienes de Lot, se lo llevaron también. Lot era rico y ahí lo perdió todo. Perdió su libertad, perdió sus bienes, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque está buscando las cosas del mundo. Ahí vino a terminar el cuento. Ya hemos visto, hermano, ya hemos hablado de Lot y cómo lo persiguió su mundanalidad, abandonó a Abraham y se fue en búsqueda de lo mejor, de los campos, de lo que el mundo ofrecía, y se había ido. Y qué ironía, Lot se había ido al mundo buscando las cosas materiales. Ustedes recuerdan que miró y vio que allí estaba lo mejor, y buscando las cosas materiales perdió las cosas materiales, porque ellos se lo llevaron todo. Y no solamente de todo, se lo llevaron preso a él y a su familia. Y una cosa es cierta, y yo siempre lo he dicho aquí, hermano, usted y yo tenemos que reconocer que la riqueza, los bienes son pasajeros. No es para siempre. Se van. De que se van, se van. Y si no se van ellos, se va usted. Una de las dos. ¿Es así? Lo tienen que dejar. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Son inciertas. Inciertas en que están hoy y mañana se evaporan. No son seguras. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero el énfasis está en que las riquezas son inciertas, no son seguras. Y en Proverbios capítulo 23, versículo 5, dice una pregunta, y esa pregunta está dirigida a cada uno de nosotros. ¿Has de poner tú los ojos en las riquezas, o tu esperanza en la riqueza, siendo ninguna? Porque ella misma se van a hacer alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Cuando vino esta guerra, Lot estaba viviendo en Sodoma. Y Sodoma es un símbolo del mundo y de la mundanalidad allá. Alejado de Dios y de las cosas de Dios. Y había ido de la iglesia, podemos decir. Y Sodoma era una ciudad pecadora, altamente pecadoras, rebelde contra el Dios del cielo. La Biblia dice perversa en gran manera, no pequeña. Allí se imponía la violencia, se imponía la homosexualidad, se ponía que cada uno hacía lo que le daba la gana. No había orden. Muy parecido a cómo anda el mundo hoy, donde el estilo de vida era la drogadicción, el estilo de vida era la homosexualidad, el estilo de vida era la rebelión contra las autoridades. ¿Usted se imagina una sociedad así? Donde lo que mandan son los drogadictos, los borrachos, los antisociales,
Y allí vivía Lot. Pero Lot había escogido, ¿verdad? Él lo había escogido eso. Él lo escogió. Es triste saber que muchas veces la gente se da cuenta y aún así lo escoge. Había escogido aquel lugar para vivir. Había abandonado a su tío, Abraham, un hombre de Dios que vivía para la adoración de Dios. Lo había rechazado como su mentor espiritual para buscar los consejos de las cosas de este mundo. Porque Sodoma es un tipo de la mundanalidad para el creyente. Y es una representación de separarse de Dios para seguir buscando cosas que no están. Como dice el libro de Jeremías, cavando cisternas huecas, rotas. Y usted le echa agua y se va. Y vuelve y le echa agua a la cisterna y se va a la alberca. Porque está rota. Y así hace el hombre. En Génesis capítulo 13, verso 12, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y allí fue poniendo las tiendas poco a poco, hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot salió a buscar las cosas materiales, y buscando las cosas materiales lo perdió todo. Perdió su familia, cayó preso él, perdió su ganado, perdió su dinero, lo perdió absolutamente todo. Quisiera recalcar, enfatizar que Lot fue el que escogió. Lo escogió. Irse para allá y vivir en la mundanalidad, abandonar a Dios y a las bendiciones que Dios da. Me gustaría seguir hablando sobre cómo Abraham se involucró en el rescate, porque hubo un rescate de Lot. No tengo más tiempo porque tenemos el lunch ahora, pero yo le prometo que la próxima semana vamos a ver cómo Abraham entra a esta situación, porque déjeme decirle algo importante. Los hijos a veces se van del evangelio, pero siempre van a ser nuestros hijos. Los sobrinos a veces se van, los sobrinos, pero siempre seguirán siendo nuestros sobrinos. Los nietos se pueden ir del Señor a buscar lo que no se les perdió, pero siempre seguirán siendo nuestros nietos y tenemos que involucrar en esa guerra, porque es una guerra. Así, hermanos, que oremos por nuestros hijos, siempre. Oremos por nuestros nietos, siempre. Oremos por nuestros sobrinos, siempre. Y luchemos en esa guerra espiritual para ganarlo para Cristo. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dar gracias por los alimentos de ahí mismo también. Les prometo que vamos a ver cómo Abraham se involucra para echar la guerra y rescatar a Lot del mundo y de la mundanalidad, de la derrota. Porque fue derrotado allí también. Soberano Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos principios fundamentales de la vida cristiana, de aprender del Padre de la fe, de nuestra fe. Enséñanos, Señor, estos principios de cómo nosotros podemos involucrarnos en esa guerra espiritual y arrebatarles al diablo, al mundo, las almas de nuestros familiares. Ahora, Señor, que vamos a pasar este lunch,
te pedimos una bendición especial sobre ellos. Gracias por tu provisión, por tú haberlo provisto. Y bendícelos, Señor, en el nombre de Cristo.